tengan un cordial saludo. Soy Lenis Escudero, estudiante de la licenciatura de Enfermería en la Universidad de Panamá. Y en esta ocasión me encuentro acompañada de mi hija Isabel Rodríguez, que cursa el 8º grado y quien accedió a acompañarme a realizar una lectura y análisis del capítulo del libro Historia de la relación entre Panamá y Estados Unidos, escrito por los historiadores panameños Celestino Araúz y Patricia Pizurro. En esta ocasión analizaremos el capítulo 7, al cual ellos denominaron la expansión de Estados Unidos y Gran Bretaña en América Latina entre los años 1824 y los años 1860. De acuerdo con la importancia de conocer nuestra historia, ya que esta nos permite conocer el pasado, entender el presente y planificar el futuro, consideró oportuno su participación en el aprendizaje y desarrollo de este video. Bienvenida, Isabel. Hola, soy Isabel Rodríguez y para mí es un placer aprender y compartir opiniones sobre la historia entre la relación de Panamá y Estados Unidos, sobre todo la influencia de este país en América Latina y en especial cómo han influido en Panamá. Muchas gracias, Isabel, bienvenida. Para dar inicio al análisis es importante mencionar que el capítulo que analizaremos o que estudiaremos tiene 4 puntos importantes. El primer punto, al que denominaron bosquejo de la historia de los Estados Unidos entre los años 1824 y 1845. El punto número 2, que trata el destino manifiesto de James Polk. El punto número 3, que trata de la ambición de Estados Unidos sobre Cuba. Y el punto número 4, al que denominaron el filibusterismo, otra fase del destino manifiesto. De acuerdo a los historiadores, el primer punto de este capítulo se dedica a estudiar un bosquejo de la historia de los Estados Unidos entre 1824 y 1845. Trata específicamente de la expansión que se dio en los Estados Unidos hacia el oeste en esta época. Expone primeramente el gran desarrollo que se da en esta época bajo la presidencia del demócrata Andrew Jackson. Esta época se caracterizó por el desplazamiento de los indígenas hacia el oeste para obtener los territorios de los mismos. Otro aspecto característico en este punto es la marcada diferencia que se fue estableciendo entre los Estados Unidos del norte, quienes estaban en contra de la esclavitud, y los del sur, quienes dependían de los esclavos, principalmente los africanos, ya que la principal actividad de estos era la agricultura, específicamente el cultivo de algodón. Sí, y es importante mencionar que estas diferencias terminaron más adelante en una sangrienta batalla conocida y conmemorada hoy como la Guerra Civil. Así es, y es que durante el gobierno de Andrew Jackson, el cual estaba en desacuerdo con compartir territorio con los indígenas, por considerarlos inferiores, y el cual propuso que estos fueran sacados de su territorio y llevados al oeste del río Mississippi, algunos de estos grupos se opusieron a ser sacados de su tierra, entre los cuales se encontraba la tribu Fox y los Kikapos, quienes eran en este caso liderados por el jefe Halcón Negro. Esta situación provocó el estallido de una batalla en el Medio Oeste, la cual fue conocida como la Guerra del Halcón Negro, donde el gobierno una vez más masacró gran cantidad de mujeres y niños quienes intentaban escapar por el río. El segundo punto importante en este capítulo es al que denominaron James Polk y el destino manifiesto, que narra que entre los años 1845 y 1849, bajo el mandato de James Polk, se da el destino manifiesto. Estados Unidos, quien buscaba justificar la expansión y la apropiación de tierras como una voluntad divina, el cual manifestaba que era un pueblo escogido por Dios para llevar la civilización. Además de declarar en este caso la guerra a México para los años 1848, donde México pierde gran cantidad de su territorio. Esto termina con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, mediante el cual Estados Unidos se apodera de una gran extensión de tierra mexicana. Aproximadamente el 50%, México pierde aproximadamente el 50% de su territorio. Y Estados Unidos pagó por ello una ridícula suma de $15 millones. Sí.
Y es que con este mismo lema de los elegidos se apoderaron de muchos países como Cuba, Panamá, Alaska, Hawái, entre otros territorios. Es correcto, y por otro lado, para evitar las intromisiones por parte de Europa en su territorio, crearon la doctrina Monroe, el cual establecía que como los Estados Unidos no se inmiscuía en los asuntos del viejo mundo, estos también debían respetar sus políticas y no intervenir, manifestando que los pueblos de América tenían el derecho de resolver sus destinos por ellos mismos y eran libres de unirse a los Estados Unidos sin intervención europea. En este caso considero que lo que sucedía es que ellos no buscaban con esto dar libertad a los pueblos, más bien con esta política se aseguraban de que no continuarían las conquistas europeas en esta parte del continente y que serían ellos únicamente los que podrían obtener territorio y negociar uniones. Pienso del mismo modo que era una estrategia para hacerse del control del continente americano. El punto número 3, el cual los historiadores denominaron la ambición de Estados Unidos sobre Cuba, nos dice que desde aproximadamente los años 1800 Estados Unidos veía la necesidad de obtener Cuba y también tenía el temor por la posición estratégica que esta tenía, que estaba situada cerca del Golfo de México y quien en estos momentos pertenecía a la corona española. A Estados Unidos le preocupaba sobremanera que alguna potencia europea le arrebatara a Cuba a España. Cuba podría abrir y cerrar el valle de Mississippi y además dominaba el istmo de Tehuantepec, donde se proyectaba construir un canal interoceánico. Otro aspecto importante que se trató en este punto fueron las intensas luchas de Nueva Granada, actual Colombia, para mantener relaciones con Gran Bretaña, lo que no resultó muy fructífero y debido al temor de perder el territorio en manos de los europeos, decidieron firmar el Tratado Mayarino-Bigla en el año 1846, para que los Estados Unidos se favorecieran el tránsito por Panamá y de esta manera garantizara la posición sobre el territorio panameño. Y de este modo también evitar la intromisión de los europeos, y para lo cual Colombia o Nueva Granada le dio una gran cantidad de beneficios a Estados Unidos en transporte de mercancías y transporte de personas. Lo que no sospechaba Colombia es que estaba ante quien colaboraría con su separación de Panamá, con el único fin de hacerse con el territorio por su posición, y luego posterior recibir los beneficios de la construcción del Canal de Panamá más adelante. Es verdad, y es que los Estados Unidos se convirtió en un socio para Colombia, pero sería como un lobo disfrazado de oveja. El punto 4, al que los historiadores denominaron el filibusterismo, otra fase del destino manifiesto, dentro de las cuales se establecen puntos como el predominio político y comercial inglés en Colombia y Panamá, y sobre todo trata de las relaciones comerciales establecidas previas a la construcción del Canal de Panamá, y también los intereses de los gobiernos en construir un canal a través de Nicaragua. De acuerdo a los escritos por estos historiadores, se trató de la conquista de tierras por parte de personas, principalmente militares que poseían alto rango, y quienes se dirigieron a conquistar tierras. Entre estos se encontraba el general venezolano Narciso López, además de un conde francés, los cuales en esta ocasión en su mayoría fueron ejecutados. Actuaban impulsados por el destino manifiesto, pero no estaban amparados por el gobierno. Sin embargo, estos contaban con la simpatía de muchas personas influyentes y sobre todo los comerciantes. En conclusión, de acuerdo a lo leído y analizado en el desarrollo de este video, considero que a pesar de las luchas y las malas relaciones, para nuestro país no ha sido del todo negativo. Por lo menos en este caso logramos obtener el Canal de Panamá construido por los Estados Unidos, y que a pesar de esto y posterior a esto hemos vivido cientos de situaciones derivadas de esta relación entre Panamá y Estados Unidos. Nos queda el gran beneficio que es el Canal de Panamá, beneficios que no han obtenido la mayoría de los países que tuvieron situaciones similares en su relación con los Estados Unidos. De acuerdo a lo expresado y lo analizado, ¿me podrías dar tu conclusión en relación al tema que hemos analizado? En mi opinión, los Estados Unidos es una nación surgida por las conquistas europeas, diferentes luchas contra pueblos indígenas y la esclavitud para llegar a ser una de las naciones más poderosas del mundo, y con una gran extensión territorial
Se valió de artimañas que le permitieron posicionarse estratégicamente para disminuir el riesgo de ser atacado por otros países con los mismos intereses. Son muy acertadas tus conclusiones, y es que, en síntesis, los Estados Unidos ha tenido gran influencia en el desarrollo de los países de América Latina. Sería difícil encontrar un país que pueda decir que no ha tenido, por lo menos una vez en la historia de su desarrollo como nación, algún tipo de relación o enfrentamiento con los Estados Unidos. Y nuestro país no es la excepción. El destino manifiesto significa para muchos países la pérdida del territorio, pero también dentro de los Estados Unidos significó para los indígenas quienes fueron desplazados. Por otro lado, los autores Celestino Araúz y Patricia Pisurno nos llevan al análisis de la importancia que estas relaciones han tenido para los países de América Latina e incluso para el desarrollo mismo de los Estados Unidos. Y aunque la historia no es algo que debamos recordar con rencor, esta nos sirve para no cometer los mismos errores del pasado. Panamá es un país que tiene una posición estratégica y comercial muy importante, y esto es de interés para muchos países. A pesar de que las invasiones y el expansionismo, creamos, sean asuntos del pasado, es necesario tomar precauciones para evitar que en un futuro seamos víctimas de países poderosos, que se valen de artimañas para hacerse del control de territorios más vulnerables por los beneficios que esto le representa. Además, debemos recordar todos los que fallecieron en la lucha para obtener la soberanía de nuestro país. Agradeciendo tu colaboración en el desarrollo de este video, nos despedimos. Muchas gracias por su atención.